Hola, en este video vamos a hablar sobre las lenguas indígenas de Colombia. Para empezar, tenemos que la gran variedad de familias lingüísticas del país se debe a su posición geográfica, ya que en un primer momento contamos con una frontera con el Istmo de Panamá, por donde se dice que pasaron las primeras migraciones provenientes de Norteamérica. Por otro lado, ya al sur tenemos tres fronteras muy importantes con Ecuador, Perú y Brasil, donde también se asientan gran cantidad de familias lingüísticas. Bueno, para empezar en este video vamos a hablar sobre la conquista y la colonia. En 1492, cuando Colón llegó a América, primero hubo un gran revuelo en el mundo europeo por conocer la gran variedad de lenguas que se asentaban en este nuevo continente. Cuando Colón llegó a América en su primera expedición, creyó entonces que la homogeneidad, voy a aclarar que ellos creían que existía una homogeneidad de lenguas, puesto que solo conocían 79 lenguas, que eran las que había en Europa, y creían que eran las únicas que existían. Ya cuando Colón llegó aquí en su primera expedición, se dio cuenta que no era así. Y entonces lo que le obligó a traer en las demás expediciones venideras intérpretes. Estos intérpretes habían sido esclavos también y tuvieron la oportunidad de estudiar en Europa. Entonces, al traer estos intérpretes se pudo subsanar un poco la comunicación entre los nativos y los colonos, pero eso no duró mucho tiempo. No resolvía el problema por absoluto. Así que después de eso optaron por hablar en lenguaje de señas. O sea que ya la comunicación verbal se cambió por señas, gestos, mímicas. Esto duró así durante un tiempo hasta que, y eso generó una barrera lingüística, hasta que en un momento se optó por unificar la lengua y surgió el término de lenguas generales. Para estas lenguas generales ellos cogieron un modelo que fue el modelo incaico. El modelo incaico era algo que estaba presente en varias partes de Sudamérica y también en Colombia, este estilo de lengua. Entonces trataron de que todos los nativos hablaran esta lengua, pero también fue un intento fallido. Eh, ya después de eso, de ver que nada funcionaba, ni las lenguas, ni la mímica, entonces se llegó a la decisión en el siglo XVIII de que los nativos aprendieran el castellano por medio del catecismo. Entonces esto trajo una consecuencia, eso trajo ya unas escuelas donde se le enseñaban a los indígenas a hablar castellano, y tuvo como tres partes. Se empleó los intérpretes por parte de la Real Audiencia, de la corona. Hubieron curas doctrineros y también hubieron cátedras en lengua indígena. Ellos trataban de hablar en lengua indígena y enseñar el catecismo en lengua indígena para que después las aprendieran en español, en este caso en castellano, perdón. Todo esto siguió así hasta la República. Ya en la República, después del grito de independencia, el gobierno hizo reconocimiento sobre las políticas indigenistas, donde se les reconocía sus derechos y se les llamaban parte de la ciudadanía. Pero un año después, infortunadamente, esas políticas no funcionaron y lo que trajo ese reconocimiento de sus derechos y de tierras fue una pobreza muy grande hacia los nativos. Entonces, ya en 1824 optaron por seguir con las prácticas de la colonia y se instauró de nuevo el modelo de escuelas parroquiales, donde se seguía enseñando castellano por medio del catecismo. Ya en 1829 se abolió por completo la escuela de lengua indígena, o sea, donde los españoles aprendían a hablar también lengua indígena. Entonces surgió algo muy importante para la lingüística que se llamó lingüística aplicada, donde ya la tarea era en pro del indigenismo, o sea, de seguir con los misioneros y de seguir inculcándole el modelo occidental y castellano a los nativos. Ya en la República del siglo XX surgieron personajes que quisieron, por decirlo de alguna manera, humanizar los nativos. Como un ejemplo, como Rafael Uribe, que él decía que el castellano debía ser como un puente y un esbozo de comunicación entre los nativos y los blancos, donde los primeros aprendieran castellano y los segundos aprendieran lenguas nativas para que hubiera una mejor comunicación y no se impusiera el uno sobre el otro.
También encontramos a Laura Montoya, que también quiso de alguna manera, por decirlo así, reivindicar pues la cultura indígena, y pues ella escribió una carta diciendo que a los indígenas no se les podía maltratar, ni se les podía quitar su vestuario ni su puruma para ponerles pantalones y inculcarles pues de una vez todo este modelo eclesiástico pues que era el modelo occidental y que se adoptó aquí, o sea que había que respetar pues su cultura. Eso pues mucha gente no estuvo de acuerdo y pues fue motivo de risas y cosas de esas. Ya después de eso siguieron varias leyes, como la del 58, que se encargaba de la restitución pues como de tierras o del problema agrario de los indígenas, y ya después pues hubieron cantidad de demás leyes sobre reconocimiento de derechos, sobre escuelas y pues todo esto. Bueno, yo por otro lado voy a nombrar algunas de las lenguas que actualmente todavía siguen en el país y todavía se reconocen. Tenemos como primera instancia la familia Araguat, que cuenta con 9 lenguas. También tenemos a la familia Chicha, que cuenta con 7 lenguas. Tenemos en el Chocó, familia Chocó, que cuenta con 2 lenguas. Tenemos los criollos, que cuentan con 2 lenguas. Y la familia más grande es la familia Tucano, que tiene 18 lenguas. Bueno, esto fue como un esbozo más o menos y muy somero pues de lo que eso fueron y han sido las lenguas indígenas en Colombia, y cómo pues ha atravesado el proceso de aculturación y cómo pues se ha impuesto el castellano sobre estas lenguas. Y pues contamos de que pues hay más lenguas que no las conté aquí, que todavía no han desaparecido, porque ya sabemos que han desaparecido muchas. Bueno, muchas gracias, eso fue todo.